Pues vamos a pasar a la entrevista con Marta García Álvarez. Ella es fundadora del Movimiento de Personas con Discapacidad. Nos va a acompañar esta mañana vía telefónica. Creo que ya está con nosotros. Marta, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y el espacio. No, gracias a ti, Marta. Pues bueno, nos están presentando ustedes varios trabajos e informaciones, Marta. Esto, por ejemplo, el amarillo fosforescente del movimiento de personas con discapacidad en México ya irradia Latinoamérica. Si nos puedes contar, Marta, lo que va a pasar o lo que están proponiendo ustedes en diciembre de 2023, estas marchas al menos en 13 países. Si nos puedes empezar a compartir con la audiencia de qué se trata y de qué va este movimiento de personas con discapacidad, Marta. Claro que sí. Mira, en 2021 surge el movimiento de personas con discapacidad debido a la necesidad que tenemos de ser escuchados, de que somos uno de los grupos mayormente vulnerados. Por lo tanto, pues el que no salgamos a las calles a exigir y hacernos presentes, pues esto nos hace empezar a tomar las calles. Primero, aquí este movimiento surge efectivamente aquí en México y algunos países latinoamericanos, pero ahorita lo que estamos preparando es que puedan salir en toda Latinoamérica y que poco a poco las personas con discapacidad se sigan sumando, pero a esto no solamente queremos que se sumen las personas con discapacidad, sino también sus familiares, los amigos, todos estos aliados, por ejemplo, ustedes, y las personas que trabajen en el día a día con estos temas. Y bueno, lo que queremos es hacer que se escuchen nuestras voces de todo esto que te digo que nos sigue haciendo falta y que lo hagamos desde nuestra propia perspectiva. Eso es como lo importante y el llamado a que podamos salir ahora en diciembre. Muchas gracias, Marta. Vemos en un boletín de prensa que nos compartieron ustedes y el doctor también Alejandro Cerda de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ahorita te queremos preguntar sobre esa alianza, pero vemos los datos que se presentan en este informe del Banco Mundial denominado Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe, un camino hacia el desarrollo sostenible. Vemos, y que aquí lo estamos viendo, gracias, querido Leonardo, en pantalla. Vemos los datos de que 85 millones de personas tienen alguna discapacidad en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de una proporción importante de casi el 15%. Marta, ¿qué nos tendrías que decir y cómo podríamos incluso pues sensibilizar a la ciudadanía de esta situación, de esta condición que viven, insistimos, 85 millones de personas en América Latina y el Caribe? Efectivamente, no es un número pequeño, es un número bastante considerable, por lo cual el que a veces no nos vean en las calles tiene que ver mucho con el tema de la accesibilidad. Pues tanto las calles como el transporte no son accesibles y esa es una de las exigencias que tenemos como movimiento y esto yo creo que a nivel Latinoamérica, el no poder salir a las calles, el no podernos integrar a una vida cotidiana como el resto de la población, eso es lo que exigimos, que tengamos igualdad de condiciones, pues para poder salir a la calle, estudiar, ir a un trabajo, poder ir a incluso a recrear, a la recreación, al deporte, la cultura, que todo pueda estar accesible. eh, Estas barreras de la comunicación que de pronto son complejas porque requieren algunos ajustes, por ejemplo, interpretación en lengua de señas, dependiendo del país donde estemos, em, poder tener subtitulados, etcétera. Entonces, todas estas cosas son las que nos hacen falta y el que podamos hacer o tomar que la sociedad tome conciencia al respecto pues es mediante salir a la calle, hacer un trato más cotidiano, que nos vean, que podamos tener esta convivencia. Esa es una de las metas por las que estamos trabajando y que
como lo mencioné hace un momento, se pueda hablar desde nuestras voces para que pues no otras personas lleguen y hablen por nosotros, sino que nosotros mismos seamos los que propiciemos esa inclusión. Muchas gracias, Marta. Y bueno, a esto que estás agregando de gran importancia en términos de la proporción de personas que viven una condición de discapacidad, también se agrega el tema que ustedes están abordando, el tema de las condiciones de pobreza, ¿no? Y también ustedes nos comparten aquí que los hogares donde viven con personas con discapacidad son más pobres y en 1 de cada 5 hogares en situación de pobreza extrema vive una persona con discapacidad. También si nos pudieras compartir de esta condición de pobreza y que agudiza también la situación, la calidad de vida de estas personas que viven esta condición de discapacidad, Marta. Sí es una realidad el tema de la condición o la pobreza aunada a la discapacidad es algo que va agravando y que hace que justamente la calidad de vida no sea la más adecuada. Incluso a veces desde la gestación por el tema de la precariedad en la que viven las personas, por el tema de pobreza, esto se agrava más. En ocasiones también la falta pues, de ingresos en una familia también tiene que ver con el tema del sistema de apoyos, que muchas de las personas que cuidan a alguna persona con discapacidad tiene que dejar de trabajar para poder ayudar a esta persona. Y esto también tiene que mucho que ver con los cuidados, con estos sistemas de apoyo que de pronto pues el Estado tampoco está garantizando y que si esto se pudiera ver reflejado ya en también políticas públicas que muchas cuidadoras han estado proponiendo, pues también esto pudiera disminuir, pero también un tema que sí es importante, por ejemplo, la beca que da el gobierno, pues a duras penas alcanza, o sea, 45 pesos diarios. Una familia no vive con eso. Entonces, y si queremos realmente tener una buena calidad de vida, pues de pronto la discapacidad también se vuelve muy costosa, o sea, una silla de ruedas, el que a lo mejor incluso tengas que alimentarte por algún método como una sonda, etcétera. O sea, diario todas las personas comemos y pues a algunos nos cuesta más que a otros. Entonces, el que no podamos tener un ingreso en condiciones como o proporcionales a los gastos que de pronto representa la discapacidad, pues eso acrecenta más el tema de la condición y tiene que ver mucho con temas de pobreza también. Entonces, todo se va reuniendo y pues al final de cuentas, si no hay transporte accesible, si no podemos salir a prepararnos para poder tener un trabajo bien remunerado, pues difícilmente vamos a poder tener también una buena calidad de vida. Pues qué dato nos das, Marta. Pues sí, falta mucho, mucho camino todavía por recorrer esto que nos dices de 45 pesos diarios frente a las necesidades que son inmensas de estas personas que viven en esta condición. Realmente pues es un dato muy, muy fuerte. Marta, quisiera preguntarte también para ir cerrando este aliado estratégico del movimiento de personas con discapacidad, el programa de la Universidad Incluyente y Accesible de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Si nos puedes platicar en qué consiste esta alianza estratégica y cuáles, ustedes nos mencionan que hay una investigación colaborativa y en qué consistiría esta, Marta. Con respecto a la investigación colaborativa, más bien desde los trabajos que ya hace la propia UAM, ellos, desde la parte teórica y todo el tema epistemológico, creo incluso que pudiera rodear este movimiento con respecto a salir a las calles, el cómo aún la gente nos trata, o sea, ellos lo ven desde la parte teórica y están haciendo una propuesta. Entonces, nosotros solamente hemos aportado pues algunas de nuestras vivencias y ellos han estado haciendo todo este trabajo que pues bueno, todavía está en proceso, pero muy pronto va a estar publicado
si no mal recuerdo, en alguna de sus plataformas de la UAM, Unidad Xochimilco. Y esta alianza surge porque en estarnos acercando a diferentes organizaciones, a algunos lugares como la academia también, surge esta alianza y pues algo que nosotros hemos hecho con ellos es que nos puedan ayudar a, pues, toda esta parte teórica, a poder plasmar en un documento todo lo que se está pasando, pues es la parte de la alianza que tenemos con ellos. Entonces, pues vamos a estar trabajando en ese sentido de ir documentando pues lo que vaya haciendo el movimiento. Muchas gracias, Marta. Fíjate que tenemos aquí dos comentarios muy interesantes y a lo mejor para cerrar, si tú quisieras hacer una reflexión ya al final de ellos y también que nos digas dónde se les puede seguir a ustedes y cómo podríamos la audiencia apoyar este movimiento de personas con discapacidad. Bueno, los dos comentarios, Marta, que quisiera leer, uno es de Nora Brie, que le mandamos un saludo. Yo siempre, dice ella, yo siempre me pregunto cómo podría ser una persona con discapacidad motriz para abordar el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, dice ella. Y bueno, y hay una respuesta que le dan también a Nora Brie. Citlali le dice: Nora Brie, solo tal vez no pueda, pero nosotras las cuidadoras, que esa es otra de las situaciones, sí necesitamos que los espacios sean más accesibles para que las cosas se nos dificulten menos. ¿Qué decir sobre estos dos comentarios, Marta, que ustedes viven de manera cotidiana? Definitivo, el metro no es nada accesible. Hay muy pocas estaciones que cuentan con elevadores para poder entrar. Y si una persona, yo por ejemplo soy usuaria de silla de ruedas, así que esa parte sí me toca a mí. Y cuando he tenido que hacerlo, pues en mi caso sí es cargándome, subiendo y bajando las escaleras, que pues tampoco es algo ni seguro para ti como persona con discapacidad, pero también para las personas que te van ayudando. O sea, me ha tocado cuando sales de las escaleras lloviendo, o sea, donde a lo mejor te puedes resbalar, y sí, o sea, a las personas o a las cuidadoras, pues también eso les toca. Y definitivo, yo creo que uno de los transportes medianamente accesibles, y que podemos considerar aquí en Ciudad de México es el Metrobús, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en los estados? Y eso también es otra cosa que por eso el movimiento tiene presencia en todos los estados para hacer ver también cuáles son las realidades de todos esos lugares, porque pues aquí en Ciudad de México tenemos algunas alternativas, por ejemplo, les digo el Metrobús, y es donde te mueves, pero en caso de no, ¿cómo le haces? Por eso mucha gente se queda encerrada en su casa. Y si bien te va, pues ya te cargan, pero han habido compañeros que pues literal se bajan de la silla, se van arrastrando y van subiendo y bajando la silla de ruedas, jalándola, ¿no? Esa es otra opción que tampoco es, pues digamos que en las mejores condiciones. Y sí es complicado, porque también la gente todo el tiempo va corriendo, va pasando, de pronto no te ven, te empujan, te avientan, no te dan el paso, y ese tipo de cosas, pues son las que queremos hacer que vean y que poco a poco puedan ir cambiando en estos espacios, por ejemplo, pues poderlo hablar para que la gente se haga consciente de estas cosas. Marta, muchas gracias. Nos dice Claudia de Lara, también le mandamos un fuerte saludo. ¿Dónde podemos contactar a Marta García? Y bueno, lo que te decía, además de contactarte a ti, al movimiento, ¿dónde lo podríamos seguir y cómo lo podemos apoyar? Claro, en todas las redes sociales nos van a encontrar como @movimiento PCD. Perfecto. Y pues estamos en Facebook, Instagram, Twitter, que son como las de mayor uso, pero en cualquier red social nos pueden encontrar. Y bueno, yo solamente soy una parte del movimiento, pero detrás de mí hay muchas personas trabajando, tanto, digo, en su mayoría sí personas con discapacidad, pero también familiares, cuidadores, amigos, y bueno, todos estos aliados que ya pues se pueden ir sumando y que ya existen
así que pues todos serán bienvenidos. Este año nuestro recorrido va a ser en Ciudad de México el día 2 de diciembre y bueno, pues ahí vamos a estar publicando en las redes nuestros calendarios para las diferentes ciudades. Muchas gracias, Marta García Álvarez, fundadora del Movimiento de Personas con Discapacidad. Nuevamente, gracias por tomarnos la llamada y bueno, seguimos en contacto ya a partir de este vínculo que tenemos con el doctor Alejandro Cerda, que nos compartió el trabajo que están haciendo, pues ya no perderemos la comunicación con ustedes para seguir haciendo difusión de este tema. Y también hay sugerencia de Carmina Covarrubias de abordar el tema también desde las zonas indígenas y rurales, que también es cierto se viven situaciones sumamente complejas. Bueno, yo he estado al tanto, también Alejandro Cerda, de algunas situaciones que se viven en la zona Tojolabal y Maya Tojolabal en el estado de Chiapas. Y bueno, pues también daremos seguimiento de esta recomendación que nos hace Carmina Covarrubias, que también le mandamos un fuerte saludo. Gracias, Marta, y muy lindo día. Igualmente, un abrazo. Gracias.